Listo. Ay, muchas gracias por de verdad darme la entrevista, profe. Tranquilo. Mm, Ya le puedo hacer las preguntas de una, profe, o necesita abrir algo. la estoy buscando. Listo. Tú me la enviaste en un correo distinto, ¿cierto? Ah, ya la Eh, encontré. bueno, pues Listo, vale. Pues yo básicamente, no les he respondido así como tener un texto ahí, pero más o menos sé de qué hablan. Entonces, esto, cuando listo, quieras. profe. Listo, profe. Pues entonces, pues como ya le había dicho, la entrevista básicamente se centra en los gemelos digitales y si estos tienen un papel fundamental en la industria 5.0, aunque pues estos gemelos se pueden utilizar en diferentes cosas, comunicación social, en matemáticas, son más que todo para predicciones y todo eso. Entonces, pues la Ujú. primera pregunta que yo le tengo que hacer es que para usted, pues en general, ¿qué son los gemelos digitales? Pues en mi contexto, los medios digitales son como tratar de digitalizar lo que llamamos el mundo real y todos los fenómenos que suceden allí en términos de explicar el comportamiento de esos fenómenos. Por ejemplo, en mi caso, yo digitalizo las escenas de la vida real a través de imágenes. Ese es como más o menos lo que yo trabajo. Y allí hay un campo de estudio demasiado grande, tratando de hacer muchas cosas en términos de imagen, y eso genera pues tareas increíbles, desde, no sé, conducción autónoma, por ejemplo. Eso se requiere digitalización de la escena, y allí se trabaja con la escena digitalizada y se empieza a hacer diferentes cositas, privacidad. Bueno, hay un montón de trabajo detrás de eso y bueno, eso para mí es géneros digitales, tratar de digitalizar algo o el fenómeno de algo de la vida real. Ah, bueno, profe. Pues sí, básicamente eso siempre es como intentar digitalizar algo y saber qué puede ocurrir con ese algo, con ese proyecto, por decirlo así. Ujú. Bueno, profe, mi segunda pregunta sería, ¿qué es la automatización para usted? Bueno, la automatización es tratar de todas aquellas tareas manuales y demás, tratar de que se hagan por sí solas, aprovechando de todas maneras todo esto del auge de la tecnología, porque digamos que ya estamos en otro nivel de humanidad, la evolución ya nos permite tratar ¿cómo decirlo?, como de dejar este tipo de tareas monótonas a máquinas y que nosotros pasemos como humanos a tratar de hacer tareas más ¿cómo decirlo?, como más cognitivas, más bueno, y este proceso que me ayuda, más concluyentes, tratar sí, de monitorear más unas estrategias, más que estar todo un día digitalizando valores en Excel o cosas así. Entonces, la automatización nos permite precisamente eso, que este tipo de tareas se hagan por sí solas y nuestra tarea ahora es supervisar. Ok, sí, profe. Bueno, ahora más que todo voy a pasar es con las preguntas de los argumentos que tienen en mi tesis, y son la automatización, la reducción de costos y la calidad y productividad. Entonces, pues la primera pregunta que le tengo de automatización son, ¿cómo los gemelos digitales interactúan con la inteligencia artificial para lograr una automatización más eficiente? Ok, bueno, la inteligencia artificial juega un papel muy importante porque no basta con digitalizar un fenómeno, sino también nos gustaría desde la digitalización tratar de predecir eh, futuros comportamientos, qué pasa si hago esto y qué sucederá al final. Entonces ahí es donde juega el papel de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene más un pensamiento, ¿cómo decirte? Como un objetivo de hacer predicciones. Tengo unos datos captados, tengo un modelo que explica esos datos, ¿qué pasaría si? Entonces, eso es el papel importante de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque me permitiría básicamente hacer pruebas, test, sin costo ni material humano, sin riesgos, y me daría
predicciones muy exactas y muy parecidas a la realidad. Ya ahí habría que discriminar tanto el modelo que se usa, tanto los datos que se usan, tanto la explicación del fenómeno y demás. Eso es como el auge de la inteligencia artificial allí, es la predicción. Ok, profe. Y la segunda pregunta que le tengo sobre automatización es cómo se usan los gemelos digitales para poder tener una automatización personalizada según la necesidad que exista. Es decir, no sé, por ejemplo, en el proyecto de cálculo, por decirlo así, cómo se podría usar en los gemelos digitales en ese proyecto, por decirlo así, En cálculo, ok. o matemática en general. Bueno, en matemáticas en general, bueno, se puede utilizar, de hecho mi tesis está trabajando con gemelos digitales básicamente, y es como matemáticamente tengo una ecuación que explica un fenómeno, ¿sí? Entonces esta ecuación yo puedo hacer simulaciones del proceso que explica. Entonces, por ejemplo, en mi caso tengo una ecuación que explica el modelado de la atmósfera, del comportamiento de la atmósfera, qué gases hay presentes en la atmósfera, cómo la luz interactúa con estos gases y demás. Y esta ecuación pues me explica esto. Pero cuando yo la paso a digital, esta ecuación, puedo hacer simulaciones de la atmósfera y hacer pruebas. Entonces podría empezar a evaluar los parámetros de mi ecuación, que la altura, que la presión, que la temperatura, que la humedad. Entonces, ese gemelo digital me permite hacer muchas simulaciones antes de, por ejemplo, llevar el modelado o todo lo que yo quiera hacer a la vida real, ¿sí? Entonces, ahí lo más importante es eso, lo que te digo, la capacidad de uno poder simular y hacer predicciones de qué pasaría si, sin tener que ir a estar en el lugar, a tener que ir a tomar datos. Por eso también se crean las bases de datos y demás. Las bases de datos son demasiado útiles hoy día porque precisamente si todos los experimentos, las cosas que queremos mejorar en la vida real, la podemos hacer primero en laboratorio. Ese sería el laboratorio de digital, ¿no? O sea, así como los químicos toman muestras, van al laboratorio, hacen pruebas y luego van a la vida real a ver qué sucede con lo que encontraron. Asimismo, en la parte de Computer Science, de Computer Vision, de ingeniería de sistemas y todo este auge, es básicamente, ese es el laboratorio de este lado, ¿no? Entonces, como que puedo modelar cualquier cosa que matemáticamente explique un fenómeno. Y bueno, los matemáticos ya han hecho mucho respecto a eso. Ok, perfecto. Bueno, ahora pasaremos con la reducción de costos, que es básicamente, es una de las, que siento que es uno de los argumentos también muy importantes que tiene los ejemplos digitales, porque realmente siento que a priori, a corto plazo, no ahorran mucho, pero si lo vemos Sí, estoy de acuerdo. a un largo plazo, podríamos ahorrar, pues ahorita un gemelo digital, según argumentos, según de hecho algunos artículos que leí mostraban que ahorita o sea, el proceso de crear un gemelo digital puede costar hasta 200 millones de dólares, pero que Sí, eso a sí, la sí. larga hace que el costo en general sea mucho menor a lo que podría pasar. Entonces mi primera pregunta sería, ¿cómo sabemos que los gemelos digitales realmente ayudan a la reducción de costos si a priori se genera un gasto alto? Sí, en particular, yo diría que los gemelos digitales generan una reducción de costos, pero más también de riesgos. Entonces, claro, las empresas gastan una millonada en seguridad, en estos riesgos y demás, que en un gemelo digital no sucedería o no tendría ningún sentido eso. En particular, claro, a principio debe haber un gasto enorme porque, bueno, las máquinas donde se corren estos modelos, estas simulaciones, suelen ser costosas. O si queremos más, por ejemplo, hay todo un caso de estudio en la optimización de estos modelos para tratar de reducir costos computacionales, hablando. Eh, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial, dependiendo de su tamaño, de la cantidad de datos que procesa y demás, requiere básicamente unas máquinas mucho más grandes, más personalizadas, chips mucho más poderosos, almacenamiento mucho más grande. Entonces, digamos que en términos generales, la reducción de costo sí se hace a largo plazo precisamente porque tú haces un solo gasto de máquinas al principio.
ya luego simplemente empiezas a utilizarlo y ahí es donde se ve la reducción de costos, porque entonces tú, por ejemplo, ya no necesitas tanta gente trabajando, ya no necesitas gente en campo, ya te libras de seguridad en campo, te libras de pasajes, viajes, viáticos en campo, y ahora todo lo haces en un lugar y empiezas a trabajar sobre todos estos datos, todo tu modelado, todas las predicciones, y ya cuando tengas algo validado se han creado muchas validaciones, métricas de validación y demás, ya puedes entonces hacer un gasto más seguro de pruebas y demás. Entonces, a mí me parece que esa es la reducción de costo a largo plazo. Claro, a principio hay que invertir bastante. Sí, profe. Bueno, mi segunda pregunta es, como usted mismo dijo, o sea, como hay muchas máquinas, entonces, y que pues nosotros los humanos, pues obviamente siempre tenemos un costo, entonces, ¿cómo los gemelos digitales nos ayudan a reducir el costo y reparación de las máquinas? O sea, porque pues al simularlo, por decirlo así, hacemos que un humano ya no tenga que hacerlo totalmente, sino que tenga que Ajá. supervisar si lo está haciendo bien o no. Entonces, ¿cómo eso nos ayudaría a Exacto. reducir el gasto? Pues claro, porque también existe la parte de la nube. Entonces, claro, ahí en la nube se pagaría más bien como una membresía o algo así. Sin embargo, eso suele ser muchísimo más barato que el costo de mantenimiento de maquinarias súper pesadas a las que uno las está sometiendo a diferentes pruebas que no ha hecho a priori en simulación. Entonces, sí, claro, o sea, como te digo, ya cuando vas a hacer el gasto, va a ser un gasto más seguro, porque sabes que tienes que ir a probar, sabes que ya has hecho un montón de experimentos, sabes más o menos un rango estimado de error que te puede estar dando, considerando, pues, el tema aleatorio de la vida real y demás. Entonces, claro, ahí hay un costo, una reducción de costo bastante alta, porque pues todo lo estás haciendo en un computador, por ejemplo, y en la nube. Entonces, cuando usas todo eso, no te permite ir a, no sé, supón que están trabajando en un reactor nuclear o algo así, y todas las pruebas de presión negativa y de todo esto puede generar daños, costos en reparaciones, en cambios de instrumentación y demás. Pero si hiciésemos esas pruebas en un computador o en la nube antes de ir allí, reduciríamos un montón de gastos de mantenimiento. Sí. Bueno, profe, las siguientes preguntas se centran en calidad, o sea, en cómo pues los gemelos digitales, cómo automatizan el automatizar le hace que sean más rápidos los procesos, cómo la calidad no se afectada a esto. Entonces, pues la pregunta que le tengo sería, ¿cómo impacta en la calidad de los gemelos digitales en productos o servicios que ofrece una industria o empresa? Bueno, digamos que mitigar el error humano es uno de los aportes más grandes de los gemelos digitales, pues su precisión en términos de datos son brutales, son demasiado precisos y demás. Y pues aparte está las mediciones y las validaciones en términos de métricas e incluso todo ahora también se está moviendo mucho a cómo es la validación humana sobre los resultados de predicción o de desarrollo de estos modelos para los gemelos digitales. Pues claro, teniendo en cuenta que hay un montón de validación, hay un montón de precisión casi quirúrgica de estas máquinas y demás, tenemos un gran aporte a la calidad de los productos. Ahora bien, porque si la métrica con la que evaluamos estos gemelos digitales está muy cercana a lo que llamaríamos humanizar, claro, el producto, aparte, el costo, ¿cómo decirte? El costo de trabajo ya no va a ser tan costoso. Tú sabes que un humano puede estar cansado, puede tener problemas, psicológicamente puede no estar de todo bien, y demás. Entonces, claro, se mitiga mucho. Entonces, la calidad aumenta, absolutamente. Es una máquina. Y la otra pregunta que le tengo de calidad es cómo permiten los gemelos digitales, o sea, detectar fallos o errores antes de que estos sucedan en los procesos de producción. Sí, hay un montón
de metodologías ágiles y demás que procuran hacer muchas pruebas antes de poder sacar algo a producción. Por ejemplo, los diseños, cuando hacen diseños de algún producto y demás, lo tratan de hacer, procuran hacer demasiadas pruebas simulando el mundo real. Entonces, claro, como tú estás sometiendo un laboratorio, puedes incluso sobrepasarte a la vida real, o lo que puede pasar en la vida real. Entonces, puedes esto solventar y tratar de aumentar la calidad del producto antes de sacarlo. Es como por decirlo de alguna manera, tengo mi producto en laboratorio. Puedo hacer lo que yo quiera para tratar de destruirlo. Entonces allí es donde salen nuevas cosas para poder fortalecerlo y que su calidad sea muchísimo más grande. Sí, profe. Y ya por última pregunta, esta ya se genera como una conclusión. ¿Por qué los gemelos digitales tienen un papel fundamental en la industria 5.0 y no solo en una evolución incremental en la industria 4.0? Tenemos que tener en cuenta que la industria 4.0 se centraba más que todo en la automatización, o sea, como automatizar todo lo que hacían los humanos, y ya la 5.0 es Y más que poner todo en la todo nube. que, ajá, sí señor, y colocar en la industria 5.0 es cómo los humanos supervisarían esa industria 4.0 básicamente, o sea, cómo supervisarían esa automatización. Sí, vale, estoy de acuerdo. Yo creo que, y el papel a veces se pierde. Por ejemplo, ahorita todo el mundo utiliza ChatGPT, DeepSeek, esas inteligencias artificiales, pero no la usan de la mejor manera. O sea, no son conscientes de que es una herramienta, no es tu clon para que te haga todo. Entonces, esta herramienta se debe usar como una herramienta. Entonces, ya todo este tipo de gemelos digitales actualmente pasaron de nosotros trabajar súper con entre ellas para mejorarlas, para pasar toda la información a la nube, que en una especie que podamos estar en cualquier parte del mundo y acceder a la data, poder hacer modelos de eso y demás, a un proceso más en el que ahora ya no me puedo gastar más tiempo haciendo una tarea que antes sí me demoraba, teniendo en cuenta que hay una inteligencia artificial que hace esa tarea manual mucho más rápido. Entonces, como conclusión, yo diría que debemos usar como una herramienta todo esto de inteligencia artificial y demás para ayudarnos a avanzar mucho más rápido, incluso mucho más alta, sin permitir que ésta haga lo que yo quiero hacer. O sea, la ideología, el objetivo, el pensamiento, como el big picture, lo tengo que tener yo. Y yo soy el que guío a la inteligencia artificial, que en base a los detalles que ésta estudia, en base a las búsquedas e investigaciones que ésta hace, yo decido. Entonces es como, ahora pasamos a controlar las máquinas y no que ellas nos controlen. Ese es como el miedo, ¿no? Ok, profe. Entonces, pues ya, ese sería el fin de, pues, en general de las preguntas y también de la entrevista. Profe, una cosita más que se me había olvidado decirle. Su merced es graduado en Ingeniería de Sistemas y está haciendo maestría en ¿qué? Estoy haciendo maestría en matemática aplicada. Ok, profe, eso es. Muchísimas gracias de verdad por darme la entrevista Vale, con mucho gusto. y que se Vale. mejore, la verdad. Muchas gracias, Vale, profe. muchísimas gracias. Vale, te cuidas. Igualmente, chao, profe.